Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Aquí, por ejemplo, 6 de la mañana con 59 minutos, 6:59, y queremos darle en este momento la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. Le damos la bienvenida al doctor Byron López Castillo, no sin antes generar un marco para entrar, referencial para entrar al tema que vamos a analizar. Una década la sociedad ecuatoriana fue sometida al atraco, por un lado, al festín de los recursos del Estado, por otro lado, y además vivió y observó una estructura política y jurídica que ha estado en esa década al servicio del poder de turno. Esto generó una práctica en el quehacer política de impudicia. Hoy lo que antes nos parecía y nos asombraba como un acto reñido con la ética y la moral pública, en esa década todo era permitido y justificado. Es tanto que los delincuentes públicamente denunciados sobre actos de corrupción eran los que enjuiciaban a quienes los denunciaban. Hoy el país vive una situación que realmente debe darnos la oportunidad para sentar un precedente de que debemos sancionar ejemplarizadoramente, como lo dice el presidente de la República, Lenín Moreno, pero que lo haga la justicia independiente y los poderes del Estado con la independencia y la autonomía. Porque si esto no ocurre y no sancionamos, realmente lo que va a ocurrir es que los ciudadanos pensemos que vivimos en un estado de impunidad total. El día de hoy vamos a analizar este tema con motivo del problema que se ha generado y que se ha presentado en función de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Lo analizaremos con nuestro invitado, con el doctor Byron López Castillo. Su criterio, su pensamiento sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores y queridos amigos. Usted nota como introducción a este programa un asunto que es de vital importancia. Efectivamente que 10 años del correísmo, para ponerle un nombre a esta época perdida, han significado para el Ecuador 10 años de un retroceso muy grave en muchos aspectos. Están ahora gravitando enormemente sobre el país. Pero hay que destacar en el análisis que vamos a hacer esta mañana en este programa un aspecto que es de vital importancia. Es el de la ética y el de la pérdida de valores fomentada y cimentada esta pérdida en aspectos de carácter legal y hasta constitucional, en los cuales se amparan quienes cometen incorrecciones, infracciones penales, para poder seguir adelante sin que nada les pase. Un análisis somero, detenido, de la estructura jurídica del Ecuador en estos 10 años nos demuestra qué cosa: una justicia que no fue independiente, jueces que actuaron obedeciendo órdenes del presidente de la República, un presidente de la República que tuvo la audacia, porque no encuentro otro calificativo que el haber dicho públicamente lo que dijo: voy a meter las manos en la justicia. Y efectivamente las metió. Y eso significó entonces que los jueces estuvieran adocenados, obedientes, temerosos de ser destituidos si no cumplían las órdenes del de arriba. Se inventaron
el error inexcusable, por ejemplo. Este es un análisis jurídico, hay que hacerlo a fondo, porque esta figura del error inexcusable fue la que motivó que muchos jueces fueran separados de sus cargos, acusándoselos de haber cometido un error inexcusable. ¿Y quién calificaba ese error inexcusable? El Consejo de la Judicatura, lo cual es una barbaridad jurídica que le hemos dicho en más de una oportunidad. Este grupo que existe en Guayaquil ahora, que se llama Independencia por la Justicia, ha preconizado ya ante el Consejo de Participación Ciudadana, ante el Consejo de la Judicatura Transitorio y ante el Contralor de la República, con quien hemos hablado, lo que significa darle vuelta a un aspecto tan interesante como este. Error inexcusable existe cuando un juez en un fallo, sentencia, opinión, opina, falla o sentencia contra la ley, dolosamente. Puede hacerlo por ignorancia, puede hacerlo por desconocimiento, pero cuando hay dolo, entonces ahí comete este error inexcusable de aplicar indebidamente una disposición legal que es clara. Hay un artículo en el Código Civil que dice que cuando la letra de la ley es clara, no tiene para qué acudirse a su espíritu. Entonces un juez no tiene para qué tratar de inventar nada, sino aplicar la ley en función de lo que dice la letra de esa disposición. Pero cuando no cometes, actúa así, le califican esa conducta de error inexcusable. Y le destituía el Consejo de la Judicatura. La persona, la institución que debe juzgar a un juez que comete error inexcusable es su juez superior. Es decir, hay un juez sobre él. A ese organismo superior al que cometió el error inexcusable, a ese le toca juzgarlo y sancionarlo si acaso hay necesidad. Esto anoto yo porque con el error inexcusable calificado en esa forma y sancionado indebidamente en la forma que explico, ha dado margen para que los jueces se atemoricen y actúen como han actuado, no el 100% de ellos, por cierto, toda regla tiene su excepción, pero en general ha habido esta actitud de actuar con temor, pensando, como dije alguna vez, con el estómago y no con el cerebro. Esto ha creado un gran malestar en el país y es causa para mí, hasta tanto no se rectifique, para que exista una verdadera desorientación judicial. Pero es una estructura vigente. Que por no eso le digo, es una cuestión que está formando parte de una estructura. Claro. Eso, y no bien cimentada, con pisos fuertes, con paredes fuertes, con cemento del más duro, bien, para que esto prevalezca. Como se habló que este régimen dictaba una constitución que duraría 300 años y que iban a gobernar el país 300 años, porque así lo dijeron, creyeron que esto era verdad y nunca supusieron que a los menos de los 10 años ya el país estaba descubriendo y dándose cuenta de a dónde se lo estaba conduciendo. Por eso es que ahora que están sucediendo estas cosas, hay que hacer este preámbulo para encontrar el porqué, porque todo tiene una causa, no hay efectos sin causa. La causa para que en este momento se produzca, por ejemplo, lo que está sucediéndole a la señora vicepresidenta de la República, tiene este antecedente. El hecho de que creyeron que nunca iban a descubrir lo que habían hecho, porque tenían la justicia en sus manos. Entrando en el motivo de la conversación... Pero son conductas repetitivas, porque eso que hacía María Alejandra Vicuña, lo hacía el expresidente Rafael Correa directamente. Por eso sí es una estructura para que todos los que gobernaron, claro, o desgobernaron tengan en qué respaldarse para poder seguir actuando. Esa fue la intención. Pero ahora que han pasado los tiempos, ¿para qué detenernos en lo que está pasando luego de las elecciones en que salió elegido el actual presidente? Ha habido pues un un intento que todavía no se termina en la forma en que quisiera el país para ir desgajando esta estructura. Entonces ya tenemos un ministro fiscal afuera, un contralor afuera, un vicepresidente con orden de prisión, un vicepresidente preso, varios ministros de Estado presos, un contralor prófugo y condenado, muchos fuera del país, otros prófugos con grilletes y sin grilletes, burlándose del país
Pero estas cosas tienen que llegar a su final. ¿Cuál es el final? Una sentencia judicial que determina la responsabilidad o ratifique la inocencia de esa persona. Porque no puede hablarse todavía en ciertos casos de responsabilidad penal hasta tanto no haya una sentencia ejecutoriada que así lo determine. Y para eso se exige por parte de la ciudadanía una pronta agilidad de la justicia. Este interinazgo que hay ahora de fiscales interinos, de un fiscal que lo nombran y después se da cuenta que tiene que atender a su familia en Ibarra y se va dejando el cargo para el cual fue nombrado, demuestra que hay temor o cobardía, o llámele usted como quiera, para poder actuar enérgicamente. Porque es evidente que todas las mafias, llámense de tráfico de drogas, de tráfico de personas, o las mafias políticas como esta, tienen una estructura también, y no se paran en pelos. Ahí está el Chapo, y está el colombiano, y están todos estos señores reyes de la mafia, que no se paran en pelo y tienen a la muerte como la amenaza número uno para quienes se atreven a estar contra ellos. Esto es más grave. Usted nos está diciendo que la estructura jurídica, constitucional, la estructura del Estado está infiltrada por el crimen organizado y estas mafias. Claro, la señora vicepresidenta de la Asamblea presentó una denuncia a la Fiscalía indicando que estaba siendo objeto de amenazas muy fuertes contra la vida. O sea, como unas 2 semanas. ¿Por parte de quién? De quienes se sienten afectados por las medidas que está tomando. Por poner plantear la ley de la recuperación de capital. Y lo mismo parece que sucedió con el ex fiscal que ella se fue. Ya. Después no se acordó que tenía que atender a su familia en Ibarra, donde él parece que vive, y renunció. Luego de haber estado en la China y haber regresado ya formando parte de un grupo internacional encaminado a lograr establecer el dinero mal habido donde está. Al principio usted decía de su alocución que hablaba del término ético o moral, ¿verdad? Entonces, antes de que usted llegue a la radio, estábamos conversando con Stalin, porque en este momento, en el tema de la vicepresidenta, se juegan en 3 aspectos: lo judicial, lo político y lo moral. Si en lo judicial ya empezó el fiscal sus primeras acciones, y en lo político ya la Asamblea ayer le pidió la renuncia, y por ahí también andan buscando, en el término de la concusión, acusarla para destituirla. Si la vicepresidenta en el ámbito judicial deberemos esperar algún tiempo para que se pronuncie. Si en el término político también tenemos que esperar a la Corte Constitucional que califique el procedimiento, ¿verdad? Queda lo moral, pues. Y entonces yo digo, el peso moral permitirá que la vicepresidenta tome una decisión, doctor López. El peso moral personal de ella. Claro, estamos hablando de eso. Es un aspecto de carácter eminentemente personal. Sí, ya lo he dicho que no se va. Conducta. Así ha dicho que no se va. Yo comparo estos momentos históricos del país con otros de la historia del Ecuador, que usted y yo y mucha gente de cierta edad, no ancianos todavía, pero sí adultos mayores, y que hemos vivido algunas épocas de la realidad nacional que ha sido tormentosa, también llena de problemas, pero nunca como ahora. Así calculo yo y analizo yo. Viendo la historia del país retrospectivamente, encontramos actos de corrupción, inmoralidades, etcétera. Pero había un elemento determinante que era el de lo que llamábamos la dignidad. Y todavía funcionarios que el momento en que se sentían como ahora, con un peso enorme encima, daban lo que dan, que dicen ahora que dan, pero no dan un paso al costado y se retiraban para dejar que la justicia se encargue libremente de la gestión que ellos por la que estaban siendo calificados mal. Eso ha desaparecido ahora. Y ahora se inventan la palabra, no hay pruebas, no tenemos pruebas, traigan las pruebas. Procesalmente en el campo penal, la prueba se presenta en la audiencia de juicio. Hasta tanto se llega a esa instancia procesal penal, existen indicios que determinan que la persona pudo haber cometido una infracción penal. En la audiencia de juicio ante el tribunal penal,
Ahí es en donde se presentan las pruebas o se redobla el valor de los indicios y de las presunciones. Entonces, pedirle al alguien, está denunciado usted, pero no hay pruebas. Esta es la palabra de moda ahora. No hay pruebas. No, señor. Tiene que ir al enjuiciamiento para dentro de él establecer más luego las pruebas. Pero hay indicios. Aquí hay indicios en este caso. La propia vicepresidenta reconoce que depositó en su cuenta personal valores que no tenían por qué ser depositados en su cuenta personal, porque dice que eran para el movimiento ABA, el bolivariano, al cual ella se pertenecía o pertenece. Esos valores tenían que ser abiertos, depositados en una cuenta especial, no la personal, mi opinión, ¿no es cierto? Alguien dijo que no tenía por qué abrir cuenta porque no era un organismo público reconocido. No tiene nada que hacer. Pero tiene una estructura. Yo no tengo por qué ser reconocido. Voy a un banco y ábreme una cuenta corriente a nombre de tal nombre. Y tiene que haber pagado impuestos. Claro, exactamente. En el SRI. Eso, por ejemplo, es un indicio. Luego lo que apareció en la prensa y ya en la radio y televisión. Las cuentas de ahorro de la vicepresidenta de un banco del Ecuador, en donde la persona que denuncia hacía depósitos, él con su nombre, para depositar en la cuenta de la vicepresidenta. Hay una denuncia en masa. Sí. Dice que ha recaudado como $400,000. Entonces, Hay una denuncia más, doctor, aparte de la que ya el señor Sagbay, ¿cómo se llama él? el que Ángel Sagbay, Sagbay. es Ángel Polibio Sagbay. No es tan ángel. Hay otra denuncia Hay otra, sí, de una asesora del despacho, Carla Obando Ortiz, que ha dicho que en la cuenta corriente de la vicepresidenta Vicuña realizó depósito por $14,650 en la cuenta corriente. Está el número de la cuenta del Banco Machala. Ella, Obando, ostentaba el cargo de asesora de nivel 2 en el despacho de Vicuña, quien entonces era asambleísta de Alianza País. Empezaron ya a salir nuevas y nuevas. Eso es lo que le denuncias. digo. Esos son ya indicios, presunciones de que algo mal está pasando. Lo que viene adelante sería en el campo procesal penal un juicio que determine con pruebas, que serían estas de la audiencia, que se cometió esto con intención dolosa y cometiéndose un delito. ¿Pero dónde debemos ir? ¿Al delito común? Claro, es ¿no? un delito de... al político. No, estaba hablando de la... Pues vamos a lo otro. Ya, ok, Aquí vamos, estoy entrando en el terreno del campo penal. Habría aquí un delito de concusión, tipificado en el Código Penal como un delito por el cual está prohibido que un funcionario público, de cualquier institución que sea, pida dinero a cambio de una entrega de un cargo, por ejemplo. Es una especie de exacción, Pero que eso- también se llama concusión. Es un delito. Claro, pero y también es como es un recurso para destitución. Es decir, No es recurso, es no un es argumento, recurso, un es fundamento. Y lo argumento. dice el artículo 100, ya vamos a leerlo Perdón, también es 129, causal de ¿verdad? destitución. para no errar. Causal de 129 destitución. creo que es. 129. Estamos hablando del terreno penal, ¿verdad? Porque esto tiene, como ustedes han Claro, actuado, amigos, sí. moral, penal Y y judicial. político, Sí. o judicial. Ya. Lo judicial, lo civil y penal. Claro. Y lo político. Político. En lo político, Claro. ¿qué hay? El artículo 129 de la Constitución de la República, cuando trata en la sección segunda del control de la acción de gobierno, dice, artículo 129, la Asamblea Nacional, para proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidenta o vicepresidenta o vicepresidenta, con este galimatías que hay entre la y lo, prácticamente para enjuiciar políticamente al presidente o vicepresidente de la República, se requiere por lo menos una tercera parte de los miembros. Hay 137 legisladores. 91. La tercera son 91. Con esas firmas se puede ir al juicio político. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué se reúnen las firmas? Uno, por delito contra la seguridad del Estado. Por delitos contra la seguridad del Estado. Aquí no hay eso. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Todos estos son Entonces- delitos para los cuales no hay prescripción ni de la pena ni de la acción penal. Y esa conducta se adecua entonces. Entonces, ¿cuál de esta estas? conducta de haber recibido dinero Ya. para lo que dice este caballero
y la señorita que se menciona ya en la prensa, ahí hay un delito de concusión. Por eso es que la fiscal encargada, ya de oficio, ella emplea un término latino que dice, una vez que estuve en la noticia criminis, que eso significa que llegó a conocimiento de ella, un delito es la noticia criminis, de oficio, porque es de la facultad de la fiscalía, ser la parte que tenga la acción penal, inició ya una investigación penal con este objeto. Esta investigación previa es reservada, es secreta, pero está caminando en vista de que para criterio de la fiscalía, esa conducta que ha sido públicamente manifestada ya constituye la infracción penal de concusión. Eso sería en el campo penal. En el campo político, no hay... En el campo penal, antes que pasemos a político, se necesita, ellos tienen fuero de corte. Sí. Entonces, ¿qué se necesita? Aquí viene el primer problema, para no pasarnos. Que para este enjuiciamiento, habiéndose reunido las firmas, se requiere de la opinión de la Corte Constitucional. Esta es una cosa que yo nunca acepté. Reconozco la valía que tiene la Corte Constitucional por 1000 razones, pero no para que intervenga a calificar si procede o no. La Corte Constitucional interviene en toda parte del mundo cuando se ha violentado una disposición constitucional. Ahí interviene la Corte Constitucional. Pero aquí no. Está tan clara la disposición que si yo cometo un acto que está considerado por concusión, como concusión, reúno las firmas en función de este artículo y directamente se debería pasar al enjuiciamiento político, que es distinto al enjuiciamiento penal. Así era antes. Así como era antes. Claro, antes no se iba a la corte, no se necesitaba pronunciar. Se reconocían tantas firmas se requieren, se reconocían las firmas, no había el CAL, no había la comisión de calificación y no había el archivo. Nada. Porque era una denuncia del archivo. Y tranquilo, no ha pasado nada. ¿El tema de la concusión hace referencia o distingue entre cargos y fechas o no? ¿Qué? El tema de la concusión, a la que se la quiere llamar a juicio político a la vicepresidenta. Distingue cargos. Puede ser la vicepresidenta, puede ser la asambleísta, porque en este caso... No dice, yo le rogaría, yo no tengo la mano, pero tú tienes ahí el internet. Sí. Vea el Código Penal. El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, él tipifica la concusión. Revísese ahí. Ahí está, no dice el presidente, el vicepresidente, no. Ahí va de los funcionarios. Por eso le digo, no distingue cargos. No. Ni tiempo. Acá sí, por ejemplo, porque se trata de un caso concreto, dice la presidenta o vicepresidenta que hubiera cometido el delito de concusión. El tiempo que él habla. Pero la concusión, y eso le ruego para que el público que me escucha tenga más concepto, le ruego, usted tiene a la mano el internet. Sí. Ahora, artículo 281. El tiempo que él habla, doctor, sí, se refiere a que cuando ella cometió estos hechos, era asambleísta, sí, no era vicepresidente. Exacto, no era, por eso le digo. Entonces, ¿es aplicable o no? Es aplicable, por eso le ruego que lea el 281. Eso. Hasta que le encuentre. Entonces, yo no traje el Código Penal, pero es el 281 del Código Penal, el que habla del cohecho, de la concusión. Entonces, ahí hay un enjuiciamiento de carácter penal. El político es aparte. No hay necesidad de que haya un juicio común para que vaya al juicio político. Del juicio político se puede derivar una causa penal. Correcto. Entonces ahí sí ya, con eso se acude a la fiscalía para que pueda procesarse por ella. Pero este tramo que hay ahora, esperar la Corte Constitucional que no está integrada, va a demorar, pues. ¿Y qué pasará en ese interín? No sabemos. Ya, ¿y por qué la Asamblea sacó una resolución ayer exhortándola a que renuncie? Porque eso es un asunto de carácter personal. Ya. Sí, eso hablaba antes, es personal. Yo me voy para demostrar mi inocencia desde afuera, claro, para que no digan que estoy metida o metido aquí, presionando para que la justicia actúe de acuerdo con mis intereses. Me voy, renuncio. ¿Qué pasa eso? No sé, pero yo me voy. Eso es lo que debería hacer una persona que tiene, yo estoy de acuerdo, principios éticos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que esa es la salida más... Eso sería para evitar mucho escándalo y mucha bulla en este país. Claro, y para no afectar todo lo que estamos logrando en esta transición. Porque así es. Ahora, esta etapa de transición es un poco larga y da margen para que se produzcan todas estas cosas. Todavía no hay un fiscal definitivo.
El fiscal interino tiene que actuar con cautela porque sabe que no dura mucho. Lo mismo los demás funcionarios que están interinamente. Y hasta tanto se vayan designando los titulares definitivos, hay que esperar algún tiempo para que eso suceda. El expresidente Rafael Correa ha dado una conferencia en Génova y entre otras cosas habla de la situación del país. El expresidente Rafael Correa ha dado una conferencia en Génova, Italia, para los migrantes. ¿En Génova? En Génova, Italia. Y entre otras cosas habla qué es lo que hay detrás de esto y que hay que ir a una muerte cruzada para ellos venir a recuperar la nación, la estructura que las están festinando los que hoy están detentando el poder. ¿Qué le parece? Ese es un tiro político de él. Pero ¿por qué tiene que irse a la muerte cruzada? Claro. Además, quien la convoca es Lenín Moreno. Hay fundamentos constitucionales para que llegue a eso. Claro. Una situación grave en el país, una serie de aspectos, conmoción, etcétera. Aquí no hay eso. Ay. Cuidado, va a caer en la trampa o están deliberadamente yendo hacia allá. Poniendo eso, claro. Aquí no. Se está hablando mucho de eso. Aquí no cabe que se piense en eso. Claro, no ha ocurrido eso. En este tema también hay otro hecho. La asambleísta en ese tiempo, Sofía Espín, minutos antes de que el pleno de la asamblea, el 13 de noviembre, proceda a su destitución, sacó un documento, fue a donde otra legisladora y la amenazó con revelar el contenido de ese documento si no la salvaban. ¿Qué decía ese documento? El documento que hace referencia a la denuncia del abogado Zach Bay respecto al tema del pago de contribuciones, etc. Era la declaración juramentada. La pregunta es, ese documento, objeto de la principal denuncia en contra de la vicepresidenta, ¿ya se lo conocía? ¿Quiénes nomás conocían ese documento y otros? ¿Vieron el documento? Del 13 de noviembre a esta época han transcurrido más de 15 días. Y entonces estamos hablando de que los documentos motivo de denuncia circulan por todos lados. No, y nadie denuncia pues el hecho, doctor López. Tenía que haberlo denunciado. Es peor, los que lo vieron y sabían que ella tenía el documento, deberían haber sido juzgados en el mismo momento. Exacto, pues. Claro. Cuando la señorita Entonces, ¿cómo nos toca, doctor? A la señorita Espín se le acusó de que ella estaba exhibiendo ese documento. Surgió el comentario que era chantaje. Claro, ella fue y para dijo, decirles, yo tengo, o sea, si no me votan, se van toditos. Se va la vicepresidenta. O para lograr que haya una votación a favor por parte de quienes se sintieran lesionados por lo que estaba denunciando. Ese fue el análisis que se hizo. Pero ahora surge a la luz del país que presentó la copia certificada, la declaración juramentada de este señor, que se me escapa el nombre, Ángel Polibio Zach Bay. Es un documento público, un instrumento público, extendido ante un notario público que da fe bajo juramento. Yo lo declaro así. Claro. Yo soy abogado y he jurado esto y sé lo que es del perjurio. Es decir, que él sabe que si esto es falso, él comete delito de perjurio y puede ser el enjuiciado. Lo meten a la cárcel. Así es. Entonces, con ese documento que ya circuló, como usted bien anota, ¿por qué se quedaron callados? Claro, pues. Señor, aquí también hay esto, cualquiera. No dijo nadie nada. Pero en todo caso actuó bien la asamblea, no se sometió al chantaje. Y sabía que eso iba a pasar después. Claro, eso es lo que eso, o sea, ellos aguantaron eso, de esto va a venir igual. Fuera del en el argot popular, que eso era un chantaje, una amenaza de ella. Bueno, yo denuncio. ¿Para qué? Para que no voten por ella, contra ella, los que parecían enredados. Pero la realidad es otra. Y ahora está esto en camino, en manos de la justicia. Aquí va a salir un poco. En manos de la justicia. Y lo que va a pasar es que así como están saliendo las denuncias más y más y más, ya verás que después de yo lo que creo, y esto es lo que me alarma y lo que al pueblo también debe alarmarlo, que cada día nos desayunamos no con un desayuno opíparo, sino con una noticia macabra. Todos los días hay algo grave que pasa en este país y es como que nada pasara. Esto no puede ser. Un escándalo tapa otro. Es una bola de nieve que va envolviendo el Ecuador. Ya se olvidó del coronel Gabela. Ya se olvidó de una serie del caso Balda. Del caso Balda. Porque viene de acá y después de esto saldrá otro que tapará este. Y entonces, ¿a dónde vamos? A un desconcierto social. No hay nada positivo, todo es negativo. No hay una voz directriz en este país que diga, bueno, basta, empleando palabras morochas y duras que no voy a decir aquí,
por respeto a la audiencia, esto se Sin acaba. amarres. Un líder, un hombre con los bien puestos, que no le importe la vida sino el porvenir del país, que diga ya esto basta. Bien. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Ya. Aquí no hay hasta la vuelta, señor. Esto es hasta cuándo. Esto se acaba porque tiene que acabarse en la forma que debe acabarse, respetando el debido proceso, respetando la ley, la Constitución, pero llegando a una resolución final que le permita al pueblo ecuatoriano confiar en sus instituciones y en la justicia. Porque si no, estamos desinstitucionalizando al Ecuador. Estamos llevando por el despeñadero y así no se sabe a dónde iremos a parar. Esta Muy es bien. mi opinión y mi reflexión Doctor, final, que la hago en tantas oportunidades se me brindan de decir estas cosas. Está bien. Porque hay necesidad de conmocionar a la conciencia de la sociedad. Yo dejo una interrogante planteada después de su análisis. Tan buena salud, a pesar de estar afectado, la democracia tiene que aguanta toda esta conspiración arremetida contra su misma estructura. Años estamos en esto, años, y pidiendo lo que usted concluye. Y cada vez hacemos más de lo peor, no algo de lo mejor. Pero ahí está nuestra democracia parada y todavía no se ruptura totalmente. Gracias por haber estado con nosotros.